Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este séptimo episodio de Sensor UABC. Les estaremos llevando una de nuestras tradiciones favoritas. Soy Kenia Burgos y espero que disfruten de este especial. Sí, Kenia, en esta ocasión les estaremos hablando de... ¡El Día de Muertos! ¿Dijiste algo? Yo no dije nada. Estoy segura que ibas a decir Halloween. De solo ver este lugar, es obvio que no vas a decir Día de Muertos, siendo como una tradición como mexicana. Tranquila, Muerte. Si quieres hablamos del Día de Muertos en la 10ª temporada. ¡Ni de broma! ¿Qué me hiciste? Si en este episodio no hablan del Día de Muertos, ella se quedará así para siempre. Adiós. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hablar del tema, no me quiero quedar así para siempre. Bueno, pues en lo que nosotros cambiamos los adornos, te invito a que nos acompañes a nuestra siguiente cápsula. Yo soy Alejandra López y quédate con nosotros en tu programa Sensor UABC, octava temporada. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Evelyn Sanz. El día de hoy nos encontramos desde el Salón de Danza Rítmica y tenemos para ti una manera de activarte bailando. Así que quédate con nosotros, comenzamos. El baile es una buena opción para activar tu cuerpo, ya que no solo lo mantienes en constante movimiento, también es divertido y entretenido aprender nuevas coreografías y qué mejor de las canciones que más te gusten. El baile moviliza grandes grupos musculares, mejorando aspectos como la flexibilidad, la fuerza y la resistencia. Y es que el baile no solo es una buena forma de combatir la obesidad y quemar calorías, representa un gran beneficio para las personas con problemas de rigidez articular o circulatorios. Venir y hacer aquí los ejercicios y bailar, o sea, te libera, o sea, de cualquier cosa que traigas, o sea, aquí nada más te preocupas por bailar bien. Yo vengo desde que tenía 6 años, ahorita tengo 19 años. En el baile no importa la edad ni las clases sociales, ni tampoco la profesión. Bailar aporta ventajas a todas las personas que lo practican. El baile para mí es un ejercicio muy bueno, aparte de que es un lenguaje con el que te expresas corporalmente y me gusta mucho, además te diviertes. La verdad yo no sabía mucho y todavía no sé mucho, pero ya voy aprendiendo, me estoy coordinando y pues eso es lo bueno, de que no tienes que saber para meterte al baile, aquí vas a aprender. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra cápsula, espero que te haya gustado mucho. Ya sabes que una opción más para estar activo es bailando. Quédate con nosotros, esto fue Actívate. El día de hoy te presentamos el proyecto No Títeres, dedicado principalmente al público infantil. No Títeres es un programa infantil educativo que va más que nada enfocado a niños de entre 5 y 10 años. Es un formato tipo noticiero. No Títeres tiene el objetivo de promover el arte, la cultura, la higiene y el cuidado del medio ambiente a través de nuestros títeres y la participación de algunos niños. La idea de No Títeres surge a partir de la clase de producción audiovisual en 5º semestre y surge pues porque era el proyecto final, hacer un programa educativo y cultural, y decidimos basarnos más que nada en la idea de 31 minutos. Pues los personajes que participan principalmente es Dinio, que es el conductor del programa.
Preguntonio es el que se dedica a hacer como todo tipo de encuestas, más que nada es una pregunta. También está Lector, que es el encargado de la nota wow, que es de lectura. Tenemos a Triple R y él es el encargado de la sección de ecología. Está Mimi Miau, que es como nuestra reportera estrella. Así que ya conociste a los personajes de Notíteres. No esperes más para sintonizarlos. Hola, soy Diño, el conductor de Notíteres, y los invito a que nos sigan en nuestra fanpage de Facebook como Notíteres y a que vean nuestros capítulos. ¡Estén al pendiente! Sí, porque es una tradición para mi familia. Sí, en mi casa se festeja muy a seguido. Ponemos un altar para la familia o algo así. No, debido a que mi familia no se acostumbra a festejarlo. Sí, es una tradición en mi familia ya desde hace muchos años. No. Sí, debido a la tradición que genera mi familia, por eso. Sí, vamos al panteón, o si no podemos asistir al panteón al siguiente día o un día anterior. Están muy lejos, así que creo que todos están enterrados en Sinaloa, así que no. Para recordar el pasado, ¿no? Para recordar a los que nos dieron vida, por lo menos los que nos hacen parte de los que nos hacen lo que somos ahorita, ¿no? De un modo u otro. Porque es importante seguir fomentando las tradiciones que nos han venido inculcando desde hace tiempo. Pues es algo bien mexicano, ¿no? Viene desde muchas épocas atrás. Entonces pienso yo que es una cultura muy rica de México que está perdiendo valor hoy en día. Es importante porque forma parte de nuestras tradiciones. Ya tiene muchos años, no sé exactamente cuántos, pero sí es una tradición muy mexicana que de hecho se sigue manteniendo, ¿no? Como en regiones del sur es donde se tiene más conocimiento y se celebra más como debe de ser. Nada más conozco dos, creo que es el perro y una flor, no sé cómo se llama. Y el pan. Como el perro, que es el guía, la varita, el río, las velas, la flor de cempasúchil, la cruz de cempasúchil, la sal. El perro, el vaso con agua, las flores, las calaveritas. Se acostumbra mucho a darle la comida que le gustaba a su difunto, entonces se le da ese tipo de como comida, aparte de los dulcecitos, las calaveritas como comenta ella, y más que nada pues el papel picado, que es algo bien importante. Ponemos la foto del difunto, en este caso mi abuelita, ponemos sus comidas favoritas, una veladora y flores, y pues siempre como rezamos, no sé. Me llamo Luis Arriola, soy de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, estudio Ingeniería Electrónica y soy baterista de una banda musical. Creo que un intruso va a llegar por la mañana. Tengo desde que tenía 8 años en la música, pero con mi proyecto apenas tengo un año. Empecé porque mis papás no querían que me involucrara en cosas fuera del hogar, o sea, como vicios o cosas que no me favorecieran, entonces pues empezaron comprando una guitarra y luego fueron comprando otras cosas y pues ya terminé agarrando muy buen gusto por eso. Es algo difícil poder administrar el tiempo, poder repartir tiempo para la música y poder repartir tiempo para la escuela, pero a veces hay que priorizar algunas tareas y se sacrifica tiempo de ensayo
por tiempo de tarea o viceversa también. Quiero llegar a una meta muy grande, o espero llegar. Tenemos apoyo de nuestra familia, también estamos buscando apoyo gubernamental, entonces sí es un proyecto que tiene muchas aspiraciones. Es bueno poder trabajar con gente que le gusta lo que sabes hacer, y también te das cuenta de quiénes sí te apoyan en cuanto a lo musical, o quiénes simplemente te estiman, o más bien te sobreestiman y piensan que eres uno más, pero en realidad todo esto de la música te sirve para darte cuenta de que a veces tienes que saber cómo agarrarle el lado malo a lo bueno y viceversa. He tocado en el Tijuanarte y fue una experiencia muy padre porque todo el staff nos atendió muy bien. Nos trataron como si fuéramos un grupo ya profesional, y también se siente padre que uno llegue y verte así en un escenario alto con tus cámaras y todo eso, como ya profesional. Mis planes de futuro principalmente y primordialmente es la carrera, terminarla, y ya sí puedo mantener la carrera y aparte seguir con mi talento. Solamente si lo quiero hacer, en dado caso también, si se me presentara una oportunidad de dejar la carrera por seguir la música, pues también lo haría, pero ahorita mi enfoque es la carrera. Soy Luis Herrera, estudio en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, en la carrera de Ingeniero Electrónico. Soy baterista de la banda musical Reflejo y soy cimarrón. Gracias por seguir sintonizándonos. Como podrán ver, este será un especial del Día de Muertos, y si se preguntan qué soy en este momento, les diré: me convirtieron en una Catrina, que es un símbolo popular de la muerte, bautizada por el muralista Diego Rivera y creada por José Guadalupe Posada. Exactamente, esta Catrina es incluida en esta festividad que se celebra en México, países de Centroamérica e incluso en Estados Unidos, en donde gran parte de la población es mexicana o centroamericana. El 1 de noviembre es para los niños inocentes que murieron, mientras que el 2 de noviembre es para recordar a los adultos que también fallecieron. Estas fechas los mexicanos celebramos a nuestros muertos acudiendo a los panteones para adornar sus tumbas con flores, y en nuestras casas colocamos altares para que nuestras almas queridas abandonen el más allá y divaguen por el mundo unos días visitando sus casas, familias y amistades. Incluso en muchas instituciones se colocan estos altares. Por eso creo que este año UABC ya tiene una nueva cara que poner. ¿En serio? ¿A quién? Pues de ti, Kenia. Incluso ya hicimos una maqueta con el altar que vamos a poner en tu nombre. Tráiganla, chicos. Mira, qué bonita. ¿Qué pasa? Le falta todavía lo más importante, la foto de la difunta. Ay, no lo puedo creer. Pero tú sabes que ese es un aspecto temporal, ¿verdad? Pues yo no sé si es temporal, y mientras yo discuto este asunto de los altares con Kenia, quédate con nosotros porque en la siguiente cápsula los chicos de Lo que debes de saber nos estarán hablando de todos los elementos que conforman los altares de muertos. Los días 14, 15 y 16 de octubre se realizó la sexta semana ESITEC en UABC Campus Valle de las Palmas. Días llenos de diferentes actividades, tales como conferencias, rallies, carreras, ponencias y finales de torneos deportivos. Empezamos con el desarrollo de lo que son carritos con impulso humano, con el fin de que los alumnos puedan experimentar en vivo sus propuestas de diseño. Alumnos de tercer semestre de la carrera de Diseño Industrial participaron en una competencia de carritos construidos y conducidos por ellos mismos, enfrentándose a diferentes obstáculos que los estudiantes ponían en la carrera, como lo fueron globos con agua y confeti.
Al mediodía dio comienzo el rally extremo, en donde se formaron diferentes equipos que competían entre sí, enfrentándose a pasar por el lodo. Brincar con un costal. Saltar sobre conos. Para finalmente competir con el equipo contrario, en jalar la cuerda. La participación de los estudiantes fue satisfactoria, ya que la sociedad de alumnos se vio ampliamente involucrada en cada una de las competencias y conferencias. Amigos, en esta ocasión presentamos todo lo que debes saber sobre el origen y elementos del altar de muertos, parte importantísima de esta reconocida tradición mexicana, el Día de Muertos. El altar u ofrenda de muertos es una tradición mexicana donde los vivos recuerdan a sus muertos. Es una construcción simbólica de las creencias religiosas criollas, la cual consiste en colocar plataformas donde se ofrendan flores y alimentos para rendir tributo a los antepasados familiares, a los difuntos cercanos o a personajes destacados. El altar de muertos contemporáneo deriva de una serie de creencias y es el resultado de una combinación de las ideologías prehispánicas, la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y las creencias religiosas europeas traídas por los conquistadores y misioneros españoles encomendados a la colonización y conversión de los pueblos nativos del actual territorio mexicano. Estos son algunos de los elementos que destacan en un altar de muertos. Calaverita. Las de azúcar o chocolate representan a los difuntos de la familia. Se les considera una alusión a la muerte y recuerdan que ésta siempre se encuentra presente. Papel picado de colores. Representa la unión entre la vida y la muerte. Banquete. Para celebrar la llegada de las ánimas, aquí se colocan las cosas favoritas del difunto, donde se incluyen alcohol, cigarros y dulces. Plato con sal. Es la purificación para no corromper el alma. Cruz de cal en el piso. Representa los 4 puntos cardinales. Camino de flores. Para guiar el camino de las almas a la ofrenda de muertos. Juguetes. Para la diversión de los niños difuntos. Velas y veladoras. Para la ascensión del espíritu. Símbolo de amor que guía a las almas hacia el altar. Objetos personales. Se colocan elementos que el difunto utilizaba con frecuencia. Guaraches. Ayudan al difunto a recorrer su camino. Comida típica. Puede contener arroz, mole, calabazas, frutas de temporada, entre otras. Vaso de agua. Para mitigar la sed de las almas y fortalecer su regreso. Pan de muerto. Representa la generosidad del anfitrión, así como el regalo de la tierra misma. Flores. Las blancas significan el cielo. Las amarillas, de cempasúchil, guían a los espíritus y significa la tierra. Las flores moradas representan el luto. Perro. La creencia mexica decía que al morir, las personas tenían que cruzar un río para llegar al paraíso, por lo que un perro los ayudaba a cruzar de manera segura. También aleja los malos espíritus del altar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es María Antonieta Alvarado y los espero el siguiente episodio en su sección Lo que debes saber. Dentro de los 10 días de festival tenemos también el concurso de tumbas adornadas, que es en el Panteón Municipal número 1, que es uno de los eventos principales también. En el Centro Estatal de las Artes durante la semana tenemos actividades. Fundación La Puerta pues da el espacio para el concurso de altares aquí en el Parque del Profesor. Ya he participado varios años y se me hace muy padre porque como que hacen resaltar nuestra cultura.
Está muy padre porque veo mucha participación de parte de muchos jóvenes aquí en los altares y pues me gusta mucho ser parte de esto también. Veo que cada año hay más gente. Este año he visto que está bastante lleno en comparación del año pasado y me da mucho gusto que la gente participe. Y no solamente gente de Tecate, sino gente de fuera, y que sigamos con las tradiciones mexicanas y no nada más festejemos Halloween, sino que festejemos el Día de Muertos. I think it is amazing. It's very educational, and I was looking at the altars right before the judges were, so they all looked beautiful. And I learned that everything means something. And I learned that it can be families or schools, which is just so special. Yes, I would encourage everyone to come here. You learn something about Mexican traditions. You learn something about your own relationship with your life and what people might think about you in your next life. And I learned about celebrating spirits, which is wonderful. Pero se murió de frío, ay, pobrecito, de repente lo mandaron al infierno pa' que el diablo lo caliente. Nosotros vimos que de alguna manera la idea anglosajona de Halloween estaba cruzando la frontera totalmente. Los niños ya se vestían de monstruos y estaban pidiendo dulces por las calles. Entonces creemos que deberíamos de rescatar nuestra cultura y eso es lo que estamos haciendo y creo que lo estamos logrando. La balanza de la vida. Me parece excelente, la gente, que hay toda la familia, la música, las presentaciones, obviamente la comida y demás. Pues aparte que Tecate está hermoso, nuestro pueblo mágico, y pues aquí en este parque que está tan bonito, pues me encanta. Recaudar fondos para la Casa Hogar Rancho El Milagro, el estudiante Mario Alberto Sánchez encabeza una obra de teatro llamada Vaselina. Hola amigos de Sensor, mi nombre es Mario Alberto Sánchez, soy estudiante de la Facultad de Humanidades en la licenciatura en Comunicación. El proyecto de Vaselina surgió con el objetivo de ayudar a la Casa Hogar Rancho El Milagro, ubicada en Tecate, Baja California. Tenemos compañeros de idiomas, de derecho, de la misma Facultad de Humanidades y todos con el propósito de ayudar a la Casa Hogar. Cabe destacar que no nada más es el elenco, también hay personas encargadas en la organización desde la publicidad, desde los patrocinios, desde pedir permisos. Hay mucha gente involucrada, hay alrededor de 30 personas involucradas en este proyecto que estamos dando lo mejor. En sí la obra la hemos estado organizando desde hace un mes atrás, con la selección del casting, con los ensayos. Para mí, Vaselina es un proyecto especial porque a mí me gusta mucho hacer teatro, me gusta mucho la planeación de proyectos, estoy haciendo esto que me gusta y todo para apoyar. En la primera función van a estar los niños de la Casa Hogar para que tengan la oportunidad de conocerlos, de convivir con ellos y pues de pasar un momento agradable con los niños. Va a ser una experiencia única que pues no se pueden perder este 10 de noviembre en la Sala Jorge Matay. Vaselina, la familia, en 2 funciones, 2 y 5 p.m. En serio, es para ayudar a una noble causa
la Casa Hogar Rancho El Milagro, y pues los invitamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta su sección Marcador. Mi nombre es Jacobo Monreal y de nuevo estoy aquí con ustedes trayéndole lo mejor del deporte aquí en UABC. Esta vez no es la excepción, trayéndole la cuarta jornada Flag. No se despeguen porque comenzamos aquí en Marcador. El torneo inició el 3 de octubre de este año, siendo esta su cuarta jornada y tras mucho entrenamiento se logró un buen juego. En este juego tengo bastantes expectativas, las muchachas les ha costado trabajo trabajar en equipo porque son novatas todas, no sabían agarrar un balón, son de iniciación deportiva. Conforme han ido avanzando los partidos, han ido creciendo y mis expectativas en este partido son altas. Siento que esta vez las muchachas van a desempeñar un muy buen papel en el campo y van a obtener un triunfo. El trabajo con esas muchachas son como mis bebés, pues. Son los primeros pasos que dan, o el escuchar la voz, de decir mamá por primera vez de un bebé, es lo mismo del verlas a ellas de que no atrapaban un balón o que no sabían que era un reversible. Al verlas ahorita cómo trabajan, cómo gritan, cómo quitan banderas, para mí es un triunfo ya al verlas que han logrado tanto, que han crecido tanto. Mujeres de todas las edades y de diversas carreras dieron lo mejor de sí a lo largo de este juego. Se me hace muy padre porque te da la oportunidad de conocer nuevas habilidades que no sabes en ocasiones que tienes, y te da la oportunidad de conocer a más personas y de relacionarte y conocer más cosas. O sea, este deporte me ha dado la oportunidad de conocerme también más y eso me ha gustado bastante. El deporte flag es uno de los deportes más complicados, dejando en claro que UABC tiene talento y personas de excelente nivel. El resultado final fue victorioso para el equipo de casa, Cimarronas Tijuana, obteniendo el juego ganando ante el equipo Los Cuervos. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima y sigan en sintonía de Sensor UABC. Hasta la próxima. Las tradiciones mexicanas son encantadoras y por eso es muy importante seguir recordándolas y recordar también a nuestros seres queridos que ya no se encuentran entre nosotros. Además de disfrutar del delicioso pan de muertos acompañado de un rico champurrado o de un chocolate caliente. Mira Alejandra, ahora sí regresa a la normalidad, así que tendrás que olvidar la idea de incluirme en el altar, ¿ok? Pues tendrá que ser así, Kenia, pero eso significa que llegó la hora de despedirnos. No sin antes mencionarles que en nuestro próximo episodio estaremos en Zombie Run y allá sí estaremos hablando de Halloween. Les recordamos que si quieren volver a ver este episodio y los anteriores, lo único que tienen que hacer es ingresar a nuestra cuenta oficial de YouTube como Sensor UABC. Y también recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde nos encuentran como Sensor UABC. Y como en cada domingo, no olviden sintonizarnos por Síntesis TV, por el canal 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región. Gracias por acompañarnos en este episodio lleno de tradiciones mexicanas. Recuerda que esto es Sensor UABC, octava temporada.